coordinación con la Secretaría de Cultura del Estado de Oaxaca y la Casa de la Cultura Antonio Martínez Corro, hoy les compartimos un video con el tema Historia, Música y Sones del Jarabe Mixteco. Y para ello tenemos un invitado que es el maestro Ramón de la Cruz Río Solano, maestro fundador de Casa de la Cultura y alumno del maestro Antonio Martínez Corro. Él nos hablará un poco sobre la historia de la música y los sones del jarabe mixteco. Gentil auditorio, buenas noches. Tengo el placer en esta ocasión de hablarles sobre el jarabe mixteco, que es la obra que es un orgullo para nuestra región y particularmente para Huajuapan. Pues bien, ¿qué es jarabe? Jarabe es una expresión árabe, es un conjunto de danzas populares que se bailan en privado o en público. Fueron llevados a España por los árabes y con esas danzas nacieron en España la seguidilla, el zapateado y la zambra. Los conquistadores la trajeron en México y aquí se aclimataron esas danzas desde tiempos de la colonia, pero sufrían algunas modificaciones de acuerdo al carácter de la gente de esas regiones donde se sentaba la colonia española. En tantos años de colonia, estos sones aislados tomaron forma propia, combinándose con tonadillas de operetas y zarzuelas que escuchaban nuestra gente de esta región, que iban a las grandes ciudades y las escuchaban en los teatros. Pues bien, a fines del siglo XIX surge a nivel mundial un movimiento llamado nacionalista. Muy atrás había quedado ya el barroco, el clasicismo, el romanticismo, el impresionismo, en fin, y a fines del siglo pasado surge este movimiento nacionalista que pretendía incluir en las obras sinfónicas, en la música seria, algunas canciones que cantaba el populacho, algunas canciones populares. Otra finalidad de este movimiento era que todos esos sones de alguna región que andaban dispersos se unieran en una sola obra. Y así, en el año de 1897, bueno, antes, allá en Rusia, un gran compositor apellidado Glinka empezó a incluir en sus obras sinfónicas la canción del cochero, el canto del campesino, etc. Y aquí en México, don Julio Ituarte, en el año de 1897, tuvo la intención de unir todos los sones que se bailaban y se cantaban en México, e hizo una obra que le llamó Aires Mexicanos o Jarabes Mexicanos, pero eran muchos, muy bellos. Y cuando vino aquí a nuestro México una gran bailarina, la más famosa creo de todos los tiempos, rusa, Ana Pavlova, le pidió al maestro Castro Padilla que sintetizara todos estos sones. Y el maestro Castro Padilla lo hizo allá en el año de 1918, y así nació el jarabe tapatío, que es una síntesis de todo lo que había hecho el maestro Julio Ituarte. Pues bien, en esas condiciones nació también nuestro jarabe mixteco. Para ese entonces, 1918, el maestro de aquí de Huajuapan, que hace la compilación de todos estos sones, es el maestro Antonio Martínez Corro, que a la sazón tenía unos 18, 19 años. En el año de 1920, dice él en sus memorias, que yo celosamente guardo, dice él que recorrió con su padre todos los pueblos de la Mixteca, escuchando sus sones, sus bailes, sus tradiciones, sus costumbres, y todo esto dio origen a lo que después llamó el jarabe mixteco. El maestro Antonio estudió aquí en Huajuapan, en el seminario conciliar,
después estudió en el Seminario de México, salió y estudió la carrera de maestro normalista, contabilidad, periodismo, filosofía y letras con el maestro Antonio Caso, en fin. Ya estudió aparte en el conservatorio y en la escuela nocturna de música, estudió música 7 u 8 años. En esos años, después de haberse alimentado de todo el arte musical, él le da forma definida a todos esos sones que él había reunido durante su juventud aquí en la región mixteca y le da el nombre de jarabe mixteco. Y así como tal, como jarabe, ya como una obra, se presenta en privado en el año de 1929. Lo bailaron dos de sus discípulos, dice él, el señor Cipriano Villa Hernández y la señorita Paz Melgarejo. En el año de 1932 fue presentado oficialmente en el Palacio de Bellas Artes y entonces lo bailaron dos bailarines profesionales, Sergio y Margarita. Y en el año de 1945 se incluyó en los bailes de la Guelaguetza en la ciudad de Oaxaca. Ahora, ¿qué es este jarabe mixteco? ¿Qué dice el maestro Antonio? Dice que este jarabe es la expresión sincera de la vida cotidiana y sencilla de los pueblos mixtecos. Y por eso tiene varios sones. El macho. Él decía que el macho era una escena de arrieros bailando y cantando cuando cargaban sus recos. El chandé, que es una persecución de una pícara zorra a un conejo. El palomo, que es un idilio de dos palomos enamorados con la prenda de una flor. El oaxacado, que es una valiente pelea entre un coyote y un sopilote por una presa, disputándose una presa. El toro, que no es más que una réplica, una simulación de la lidia. Y los dos jarabes finales, que es los dos jarabes, el inicial y el final, que es una auténtica fiesta de pasos y pespunteos. Es un rendimiento de amor, dice el maestro Martínez Corro. Ahora bien, la autoría del jarabe mixteco, muchos pueblos se adjudican su autoría. Silacayoapan, Nochistlán, Tlaxiaco, Tamazulapan, en fin. Bueno, ellos dicen, aquí nació el jarabe mixteco. Yo quiero ser muy claro, los sones anduvieron por toda la Mixteca. Incluso dice que después del sitio aquí de Oahuapan, lo bailaban en las diferentes rancherías los soldados de Trujano con los soldados de Galeana y de Morelos. Bueno, entonces, hay muchas partes donde se bailó este jarabe mixteco, pero el maestro Antonio no es el autor de los sones, él simplemente es el compilador de todos esos sones, los compila y lo presenta como una forma definida. Ya no son sones aislados. El maestro le da una forma definida. ¿Qué es lo que hace? Es simplemente lo que hace Moncayo en su famoso y mundialmente conocido el huapango. Moncayo lo que hace es hacer su obra y la extrae de tres sones veracruzanos que son el balajú, el gavilancito y el siquiciri. Bien podemos decir aquí el jarabe de Martínez Corro, pero el maestro era muy humilde y no se adjudicaba a él la autoría, simplemente la compilación y el arreglo, que para hacer esto pues se necesitan muchos estudios, mucha investigación, estudios de armonía, de contrapunto y de tantas otras cosas.